¿Qué tal mis quimicaces? Espero que preparados para este segundo vídeo, segunda parte de introducción a la estequiometría. Recordamos bloques de contenidos E y B, los primeros saberes básicos, en el que trataremos el tema de la estequiometría, pero en este caso profundizaremos en el caso de las relaciones con volúmenes de gases. Papel y lápiz y arrancamos. Bueno, aquí tenemos una reacción, por ejemplo, del aluminio sólido que reacciona con el ácido clorhídrico, que es una disolución acuosa, recordamos que de ahí la palabra AQ, para dar un compuesto que es tricloruro de aluminio en estado acuoso y un gas hidrógeno. Este gas va a ser el que a mí me va a interesar porque va a ser el que vamos a tratar en este punto en particular. Para poder hacer una relación estequiométrica entre gases debemos de recordar o ver cuál era la fórmula que nosotros íbamos a utilizar en este caso. Para ello vamos a remontarnos a lo que se llama la Ley General de Estado o Ley de los Gases Ideales, también llamada ecuación de Clapeyron, que me dice que el producto de la presión por el volumen es igual al número de moles de gas por una constante R, la constante de los gases ideales, multiplicada por la temperatura. Esta ecuación importantísima, ecuación, como ya digo, de Clapeyron, es la que me va a relacionar los distintos estados, las distintas variables de presión, volumen, número de moles y temperatura, siempre de un gas, ¿de acuerdo? Por eso se llama la ecuación de los gases ideales. El ideal es porque es un concepto matemático. Entonces, la atmósfera, la presión, ¿en qué se mide en el sistema internacional? En atmósferas. El volumen se va a medir, por supuesto, en litros. La N, número de moles. La R, la constante de los gases, tiene un valor de 0,082 atmósferas por litro partido por Kelvin y mol. Y la temperatura absoluta en Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces este es un valor constante que va a ser igual en todos los ejercicios para todas las condiciones y la presión en atmósferas, el volumen, los moles y la temperatura va a quedar de esta forma. Una opción es que en lugar de darme atmósfera me estén dando milímetros de mercurio. Si me dieran milímetros de mercurio, el cambio que tendríamos que hacer sería, vamos a suponer que me están diciendo 800 milímetros de mercurio, otra medida de la presión diferente. En ese caso, nosotros tenemos que hacer el factor de conversión diciendo que 760 milímetros de mercurio va a ser una atmósfera, ¿vale? Ese será el cambio de unidad que nosotros vamos a hacer. Dividimos 800 entre 760 y me van a quedar los milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? En el caso que me dé la temperatura en grados Celsius en lugar de en Kelvin, pues vamos a suponer que me estén dando 25 grados. En ese caso solamente se le suma 298 Kelvin, ¿de acuerdo? Para pasar de grados Celsius a Kelvin me va a dar la atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué os presento esta herramienta? Que es la ecuación de los gases ideales y los cambios posibles que se nos pueden dar en un ejercicio de estequiometría básica. Pues la vamos a necesitar porque cuando nosotros en la parte primera del vídeo vimos cómo relacionábamos las masas de un elemento, de una reacción química con otro cualquiera, sea producto, sea reactivo, hacíamos el paso de masa a moles, de los moles relacionábamos moles de uno con moles de otro y finalmente volvíamos a hacer el paso a masa. Si en lugar de pedirme los gramos me van a pedir el volumen, yo voy a hacer los mismos pasos, voy a pasar de masa a moles, relacionaré los moles y una vez que tenga los moles, ya directamente lo meto aquí en la ecuación para poder despejar el volumen, ¿de acuerdo? No os preocupéis, vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que en esta misma reacción que nos han dado anteriormente, nos están diciendo que partimos de una cantidad de 5 gramos de aluminio. Esos 5 gramos de aluminio, un cubito de aluminio, vamos a introducirlos dentro de una disolución en suficiente cantidad de ácido clorhídrico. El ácido va a atacar al aluminio y se va a desprender en forma de burbujas de hidrógeno que se va a escapar a la atmósfera. Y nos preguntan, en lugar de la masa, como nos preguntaban en la parte 1 del vídeo, relacióname la masa con la masa, en esta segunda parte nos piden relacióname la masa con el volumen desprendido, ¿de acuerdo? Los pasos van a ser iguales, va a ser el paso
de gramos a moles, que le vamos a llamar paso número 1 en nuestro vagón de 3 cambios. De aquí vamos a relacionar con este de aquí, los moles de este los vamos a relacionar con moles de este, y finalmente vamos a pasar de moles a volumen. Así que vamos a tener los mismos 3 pasos, repito, 1, 2 y 3. Pero este de aquí, el paso tercero, el tercer vagón, vamos a requerir utilizar la ecuación de los gases ideales que acabamos de ver. Entonces, primero de todo y como siempre, debemos de ajustar la reacción química. Como aquí tengo 3 cloros, vamos a ponerle 3 moléculas de cloro delante y automáticamente me salen 3 hidrógenos. Como aquí tengo un 2, tendría que ponerle 3 medios, ¿de acuerdo? Ya os dije que si no queremos coeficientes estequiométricos fraccionarios, simplemente toda la ecuación se multiplica por 2 para quitarnos el denominador. Entonces pasaría a tener 2 aquí, aquí pasaría a tener un 6, aquí pondríamos un 2 y aquí al multiplicar 3 medios por 2, pues se me quedaría el 3 y conseguiría quitar el denominador, ¿de acuerdo? Una vez que la tenemos ajustada, comenzamos los pasos como siempre. Partimos de 5 gramos de aluminio, que es la cantidad que me está dando en el problema, 5 gramos de aluminio. Indicamos gramos de aluminio para que se me vaya gramos de aluminio y arriba mol de aluminio. ¿Cuál es la relación? Pues que un mol de aluminio tiene una masa de 27 gramos. Ya hemos hecho el paso de gramos a moles en el primer vagón. Pasamos de moles de aluminio y relacionamos con los moles de hidrógeno. Cada 2 moles de aluminio me van a producir 3 moles de hidrógeno. ¿De acuerdo? Mol con mol se me va. ¿De acuerdo? Llegado a este punto, en lugar de hacer un tercer vagón, como hemos hecho siempre en el caso de masa a masa, paramos aquí y nos quedamos en los moles. Entonces, este cálculo lo tengo hecho por aquí, sale 0,28 moles de hidrógeno. Y ese dato es el que yo voy a utilizar en la ecuación de los gases ideales. Como me preguntan el volumen, en la ecuación de los gases ideales, P por V será los moles por R por T. Yo aquí lo que tengo que despejar es el volumen. Para despejar el volumen, como la presión está multiplicando, pasa dividiendo al otro lado del igual. Entonces, nRT dividido entre la presión. Vamos a suponer que me diga que ese hidrógeno se encuentra a 25 grados Celsius y 1,2 atmósferas, ¿vale? Esos son los datos que me ha dado el problema. Siempre el problema me tiene que indicar, a modo de datos, cuáles son las condiciones de presión y de temperatura a la que se encuentra el gas que se está desprendiendo. Entonces, repito, despejo el volumen y este dato de moles lo incluimos aquí en su correspondiente parte. Así que vamos a añadir los datos y me va a quedar 0,28 moles multiplicado por 0,082, que es la constante de los gases ideales, que siempre van lo mismo, por eso se llama constante, porque no varía. 25 grados, que si lo sumo a 273 me va a dar 298 Kelvin, y finalmente la presión 1,2 atmósferas, 1,2 atmósferas. Haciendo el cálculo, multiplico 0,28, 0,082, 298 y divido entre 1,98 y me sale 5,7 litros. ¿De acuerdo? Así que si yo parto de 5 gramos de aluminio y lo introduzco en una cantidad suficiente de ácido clorhídrico, todo el aluminio va a reaccionar produciéndome un volumen total de 5,7 litros de hidrógeno siempre que se encuentren en estas condiciones, ¿de acuerdo? Así que es el paso 1 y 2, pero el paso 3 lo saco para hacer uso de la ecuación de los gases ideales, ¿de acuerdo? Bien, hay unas condiciones muy específicas y muy características que se preguntan mucho en los problemas, que es cuando la temperatura es 0 grados Celsius y la presión es 1 atmósfera. Y en ese caso el problema se simplifica mucho. Es lo que se llaman las condiciones normales. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Así que, haciendo uso de la misma ecuación, de la misma cantidad de partidas, supongamos que en lugar de pedirme
las condiciones de 25 grados y una atmósfera, me estuvieran diciendo que la reacción se encuentra en condiciones normales. Las condiciones normales son la temperatura de 273 Kelvin, es decir, 0 grados Celsius, y la presión de una atmósfera. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo cambiaría, cómo se simplificaría el problema en este caso. En primer lugar, decir que el problema se podría resolver exactamente igual que en el caso anterior. Lo que pasa es que sería un poco innecesario hacer los mismos pasos. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de 5 gramos de aluminio, relacionamos que 27 gramos de aluminio es un mol, que es el paso número 1. Pasamos al paso número 2, relacionamos los moles de aluminio, ya lo hemos hecho muchas veces. Por cada 2 moles de aluminio voy a obtener 3 moles de hidrógeno. Y llegado a este punto, nosotros podremos decir que siempre que se encuentre en estas características que llamaremos condiciones normales, se cumple que un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Entonces aquí podríamos nosotros decir que un mol de hidrógeno ocupa 22,4 litros. Y de esa forma se simplifican muchísimo los cálculos porque no es necesario extraer este dato e introducir una ecuación de los gases ideales, sino que realmente mi estequiometría quedaría con los pasos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, como siempre hemos hecho. Así que multiplicamos 5 por 3 por 22,4, lo dividimos entre 27, lo dividimos entre 2, dando un total de 6,22 litros de hidrógeno. Entonces, si la temperatura se cambia un poco, disminuye, y la presión baja un poco, el volumen obtenido es un poco mayor que antes. Antes estuvo a 5,7 y ahora se han obtenido 6,22, pero bueno, estamos dentro de la misma cantidad porque partimos de los mismos 5 gramos de aluminio, ¿de acuerdo? Estas son las dos variantes en cuanto al volumen de gases. Y veremos una tercera parte en la que hablaremos qué ocurre cuando estamos en el caso de disoluciones. Es decir, si en lugar de pedirme este gas hidrógeno el volumen, me pidiera el volumen de este que está en disolución acuosa. Así que bueno, vamos a practicar y el próximo día continuaremos con el siguiente vídeo. Mucho ánimo.